Esto es Arquitectura de los Negocios, una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Recuerda darle clic a seguir en Spotify y en Apple Podcast al canal de White Paper y activar la campana para saber cuándo publiquemos un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta nueva temporada de Arquitectura de los Negocios, en la que, como decía René, iremos mucho más a profundidad en los temas, las empresas, su historia, los modelos de negocio y las tendencias. En esta primera temporada vamos a hablar de Grupo Val, uno de los 10 grupos empresariales más grandes de México y que tienen un peso muy importante en la economía mexicana, ya que generan alrededor de 75,000 empleos en el país. Esta holding está compuesta por alrededor de 10 compañías, pero lo interesante aquí es que son de muy diferentes sectores. Algunas son privadas, otras públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de Industrias Peñoles, la joya de la corona, que tiene una capitalización de mercado de 102,000 millones de pesos. Esto es poco más de 5,000 millones de dólares. Su subsidiaria, Fresnillo, que es la principal productora de plata a nivel global y líder nacional en producción de oro, y cotiza en el London Stock Exchange. Tiene un market cap de 4,000 millones de libras. También estamos hablando de la aseguradora GNP, de 31,000 millones de pesos, el Palacio de Hierro, con un valor de 16,600 millones de pesos, y aquí son dos marcas icónicas en el mercado mexicano, pero que tienen un market cap de apenas 2,600 millones de dólares. Analizaremos por qué. ¿Cómo comparamos esto con un Qualitas, otra aseguradora que tiene un market cap de 3,600 millones de dólares, o frente a Palacio de Hierro, un Liverpool con 9,800 millones de dólares de capitalización de mercado? Ahora, el grupo también tiene muchos otros negocios de más bajo perfil, pero no menos importantes, como la Casa de Bolsa Valores Mexicanos Valmex, el ITAM, uno de los semilleros de talento para el grupo y para distintas instituciones públicas y privadas en México y a nivel mundial más destacadas, que fue fundada por el patriarca de la familia en 1946 por Raúl Balleres Chávez. Tane, una marca de lujo ligada a la plata y que encuentra sinergias con Grupo Fresnillo para el sourcing de materia prima y el Palacio de Hierro para posicionamiento de marca y retail, entre otras. Pero fuera de sus muy exitosas campañas de marketing, Vivir es increíble de GNP, Soy totalmente Palacio del Palacio de Hierro, atrás de las cuales se dice que estuvo el toque de don Alberto Balleres, realmente no conocemos tanto. Tienen muy poca presencia en medios, en términos corporativos, y manejan un bajo perfil. La discreción los caracteriza. Entonces, a lo largo de esta temporada, hablaremos de la historia de la familia fundadora y haremos un close-up en algunas de estas empresas y de cómo las compañías y la fortuna del grupo ha crecido y perdurado a lo largo de ya 3 generaciones. Para esta investigación, platicamos con mucha gente, personas que trabajan o trabajaron en empresas del grupo o que las han seguido muy de cerca. Espero que les guste esta historia y este nuevo formato. Grupo Val fue fundado oficialmente en 1966 por don Alberto Balleres González, quien construyó una fortuna de 8,500 millones de dólares, posicionándolo en el 4º lugar del ranking de multimillonarios de Bloomberg en México. Pero los orígenes de los negocios se remontan a la década de 1930 con su papá, don Raúl Balleres Chávez. Raúl Balleres nació en 1895 en Silao, Guanajuato. Trabajó en el rancho de su papá desde muy joven. A los 20 años se muda a la Ciudad de México y empieza una carrera como empleado en varios bancos, incluyendo la oficina de representación del Chase Manhattan Bank, uno de los grupos financieros más importantes de Estados Unidos y que en el 2000 se fusiona con JP Morgan, convirtiéndose en JP Morgan Chase. Don Raúl también trabajó como representante del Equitable Trust Co. de Nueva York y en esta institución hacían compraventa de metales, principalmente de plata. Y es así donde ve una oportunidad en la industria y decide emprender, poniendo su propio negocio de compraventa de metales. En 1934, Balleres fundó 3 instituciones financieras especializadas. Por un lado, Crédito Minero, que fue la primera empresa dedicada al financiamiento de las actividades mineras y que tenía que ver ya con la experiencia que él estaba adquiriendo en este sector. Después, Mercantil Crédito Hipotecario y Crédito Afianzador. Adicionalmente, y por si fuera poco, funda el Banco de Comercio, que después evolucionaría a Bancomer.
Y esta institución financiera la funda con el llamado Grupo Buda, que lo conformaban Bayeres, Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto Amezcua, amigos con los que hacían negocios. Y se llamaba Buda por las iniciales de los apellidos de estos 4 empresarios. Y bueno, Bancomer surge por iniciativa de don Salvador Ugarte, que previamente había trabajado en el Banco Nacional de México, Banamex, y a su salida decide arrancar un banco nuevo, reuniendo dinero, precisamente el Grupo Buda, y de otros inversionistas como Maximino Michel de Liverpool. Finalmente, a mediados de los 50, el banco termina en control de Manuel Espinosa Iglesias y acaban vendiendo. Pero años después entran nuevamente al negocio bancario con Cremi. En 1978, Alberto Bayeres, uno de los hijos de don Raúl, funda Banca Cremi a partir de la fusión de 4 empresas que otorgaban crédito al sector minero e hipotecario, que ya les platicaba. Crédito Minero Mercantil, Crédito Hipotecario del Sur y Banco Minero y Mercantil. Aunque se dice que la historia de Banca Cremi viene de principios de siglo con el antiguo Banco de Cananea, que daba servicio a los mineros en Sonora. Y bueno, regresando a los inicios, termina la revolución y nacen las instituciones en nuestro país. Y es a mediados de la década de los 30 que se vieron varios cambios legislativos en México como parte de las políticas del gobierno de Lázaro Cárdenas que beneficiaron a la inversión nacional. Ejemplos como políticas de industrialización interna para apoyar a los negocios locales e invertir en infraestructura para tener más y mejores carreteras, ferrocarriles, electricidad, y esto impulsa el desarrollo industrial. Además, se vio un fuerte nacionalismo económico que favorecía a los inversionistas mexicanos sobre los extranjeros, incluyendo restricciones y regulaciones que limitaban las inversiones extranjeras. Básicamente había sectores protegidos donde un extranjero no podía tener el control, y de esta forma hubo muchas asociaciones conocidas entre extranjeros, como la de Guillermo Jenkins con Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón, que controlaron la industria cinematográfica en la llamada época de oro del cine mexicano. Y bueno, en este periodo también se da la expropiación petrolera. Y sobre esta época en la que hizo muchos negocios don Raúl con diversos empresarios, al respecto habló uno de sus hijos, Alberto Bayeres. Mi padre perteneció a una generación de empresarios postrevolucionarios de la segunda a la sexta década del siglo pasado, que, junto a grandes educadores, ingenieros, médicos, artistas, intelectuales y políticos, establecieron los fundamentos del México moderno. Vemos un perfil en don Raúl Bayeres de comerciante, de minero, de banquero. Con toda esta experiencia, en los 40 llega a ocupar la presidencia de la Asociación de Banqueros de México. En este periodo fundó el muy conocido Club de Banqueros, junto con un grupo de destacados empresarios, y el cual presidió desde entonces hasta que murió en el 67. El Club de Banqueros, pues actualmente sabemos que es uno de los centros de negocios más importantes del país y donde también hacen eventos sociales. Está ahí ubicado en la calle de 16 de septiembre en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahora, creo que es importante poner en contexto qué estaba pasando en el mundo en ese entonces y cuáles eran las ventajas para México. From number 10 Downing Street, the Prime Minister makes the momentous announcement for which the world had been waiting. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the Act of Unconditional Surrender. Ese fue el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, da pie a una etapa de expansión industrial. Vemos una mayor apertura al comercio internacional, a la inversión extranjera y una mayor demanda en el sector manufacturero. ¿Por qué? Pues bueno, después de la guerra, la fase de recuperación económica global hizo que aumentara la demanda de productos de la manufactura y de materias primas. The consequences to the economy of the United States should be apparent to all. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world, without which there can be no political stability and no assured peace. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. Y bueno, vimos que Europa, Latinoamérica, incluyendo México, se vieron beneficiados con el Plan Marshall, en el que Estados Unidos le otorgó aproximadamente 13,000 millones de dólares en créditos y donativos a las economías europeas, con lo que incrementaron la demanda global de bienes.
Habiendo dicho eso, en esa década de los 40, junto con el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, Raúl Balleres organizó el Comité Técnico de Promoción Industrial en México. ¿En qué consistía? Pues bueno, en este comité coordinaban diferentes esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa privada para promover inversiones y hacer crecer la industria, con incentivos fiscales y financieros, estableciendo también las famosas zonas industriales. Esta generación se sentía orgullosa de ser mexicana y mestiza. Con dignidad celebró nuestra identidad nacional y cultivó nuestras tradiciones. Tenía confianza en su capacidad de reconstruir a una nación con graves carencias económicas y sociales. Se empeñó en terminar con la ignorancia, el fanatismo, la indigencia, la violencia y el atraso social y económico. Estas graves carencias afianzaron su empeño. Fue una generación que construyó un sistema nacional de educación y salud, así como instituciones, infraestructura e industrias. Y es que Raúl Balleres jugó un papel muy importante en la mexicanización, por decirle así, de varias empresas. Por ejemplo, lideró el grupo de inversionistas mexicanos que adquirieron la mayoría de las acciones de la cervecería Moctezuma. Ya es tiempo de que usted también disfrute el gran premio. Es cerveza Moctezuma, la de mayor prestigio. Su rubia de categoría le da un gran premio con su sabor limpio y natural. Y su madurez natural, superior. Moctezuma era de Orizaba. Se fundó en 1894 por empresarios alemanes. Y en los 60, Balleres se convierte en el principal accionista. En el 82 termina vendiendo a Cervecería Cuauhtémoc, siendo más bien una fusión, formando el grupo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, uno de los conglomerados cerveceros más importantes de México. La parte de FEMSA, que después se vendería a Heineken en $7,500 millones. También apuestan por el negocio de retail de lujo, el Palacio de Hierro. Compra la mayoría de sus acciones con su hijo Alberto. Industrias Peñoles y sus subsidiarias, uno de los grupos industriales más importantes del país, del que hablaremos en otro episodio, y su subsidiaria Fresnillo. Como pueden ver, un grupo de empresas bastante diversificado. Otro de los grandes legados fue en el sector educativo en 1946. Don Raúl fundó el ITAM, el Instituto Tecnológico de México, en ese entonces, porque quería tener pues una institución de gran nivel académico que pudiera contribuir en el cambio industrial y económico del país y que por supuesto se convirtió en un semillero de talento para sus empresas. Balleres también fue accionista de empresas como Sanborns, de Teléfonos de México, y de Nacional, que posteriormente su hijo Alberto mexicanizó y fusionó con la Provincial para formar el grupo asegurador Grupo Nacional Provincial, uno de los más importantes del país. En 1967, don Raúl muere dejando 15 compañías, los cimientos de lo que hoy es Grupo Val, una holding que ha mantenido su fortuna durante 3 generaciones, casi 90 años. Unos dicen que es gracias a la diversificación, invirtiendo en negocios de industrias clave. Otros dicen que al tener directores corporativos del grupo que dirigen las diferentes empresas, el siempre estar tan involucrado en cada una y también la posibilidad de contratar grandes talentos del ITAM en sus diferentes compañías. ¿Y quién se queda al frente de todas estas empresas? ¿Quién funda ya formalmente Grupo Val y hace crecer el patrimonio de la familia Balleres a $8,500 millones? Alberto Balleres González, quien toma la batuta a los tan solo 36 años. Alberto ya estaba involucrado en los negocios, que eran muy importantes desde ese entonces para la economía del país, a tal grado que cuando muere su papá en el 67, lo mandó llamar el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Después de darle el pésame, le dijo: tú tienes 2 problemas. El primero, que eres muy joven. Y segundo, que vas a tener éxito. El éxito con la juventud nadie lo perdona, pero la ventaja es que la juventud se cura sola y tú vales mucho. Esto lo confesó en una entrevista que dio en el 2004 a Bárbara Anderson para Expansión, la única entrevista que dio a medios de comunicación en su vida. Bárbara platicó con nosotros sobre esta conversación que logró después de 1 año de estarlo buscando y mandarle un mail todos los lunes a su secretaria. A lo largo de esta temporada les iré compartiendo fragmentos de mi conversación con Bárbara. Me invitó a su pirámide acá en Polanco, donde estaba la oficina de Grupo Val, y entonces le dije, ¿cómo accedió a esta entrevista? Me dice, accedí por curiosidad, porque no tengo a nadie que me esté siguiendo durante 1 año, menos una mujer. Entonces le dije, ¿pero por qué no ha dado entrevistas nunca?
Entonces me contó un poco la historia de su vida y me dijo que cuando su padre murió de un accidente doméstico y se tuvo que hacer cargo de todo el consorcio empresarial que ya era grande en ese momento. Entonces dice, me acuerdo perfecto haber ido a Los Pinos a una entrevista y el presidente le dijo, ¿usted tiene claro que el 8% del Producto Interno Bruto está en su casa? Le pido por favor que esto lo tome en serio, porque solamente en empleos y en generación de capital son uno de los grupos más poderosos que tenemos. No se ande distrayendo con la prensa. Y él lo tomó como un mandato presidencial tal cual. Dice, preferí meterme hacia adentro y trabajar y no dar entrevistas. Y nunca dio entrevistas para ninguna de sus empresas. El empresario nació el 22 de agosto de 1931 en la Ciudad de México y era el segundo de 4 hermanos, Raúl, Alberto, Celia y Susana. Su hermano mayor, que era Raúl, murió en 1957 en un accidente de coche de tan solo 29 años y por eso es que Alberto pues se queda como responsable del negocio. Durante mi niñez y juventud viví y disfruté de esa época gloriosa de reconstrucción nacional. Me embelecé con la pasión de realización y con el compromiso de contribuir en todo lo posible a cimentar una nación soberana, libre, justa y próspera. Don Alberto se graduó en 1950 de Colbert, la academia militar que está en Indiana, Estados Unidos, de donde también se han graduado grandes empresarios como Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, Germán Larrea, presidente de Grupo México, Carlos Hank González, el actual presidente de Banorte, entre otros. Bayeres después estudió economía en el ITAM, la universidad fundada por su papá, y también hizo un posgrado en Stanford. Su primer trabajo fue en Banco de Comercio, Bancomer, que ya les platicaba, que fundó su papá y donde fue gerente de una sucursal. Después se fue a la cervecería Moctezuma como vendedor de cerveza en la Ciudad de México, donde fue subiendo hasta ser el director general en 1964. Al mismo tiempo, en 1963, fue director general de Palacio de Hierro. En el 67, cuando muere su papá, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de todas las empresas de Grupo Val. En 1978, como ya les había mencionado, fusiona las 4 instituciones financieras: Crédito Hipotecario del Sur, Banco Minero y Mercantil y Crédito Minero y Mercantil. Y ahí nace Banca Cremi. En los 80s, este banco se posicionó entre los 10 bancos más importantes del país, pero en el 82 viene la nacionalización de la banca. Dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora han cambiado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Después de perder el banco, llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988 y decide privatizar la banca en 1991. Pero bajo las siguientes condiciones que platica Agustín Legorreta, quien fue director del Banco Nacional de México, en un documental del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Una de las primeras cosas que hice fue pedir una reunión con el presidente Salinas. El presidente me dijo, mira, me dice, me da mucho gusto, y trato de recordar las palabras que empleó, que estés pensando en regresar a la banca, porque tú representas pues a la banca tradicional, pero sí quiero decirte una cosa, puedes optar por cualquier banco menos Banco Nacional. Uno de los requisitos políticos de la privatización fue que las instituciones no regresaran a sus antiguos dueños. En 1991, cuando la banca regresa al sector privado, don Alberto meditó en su rancho si ir o no por Bancomer y decide que no, ya que el precio de salida pues lo consideraban muy alto. Y al final decidió entrar como socio minoritario en el grupo encabezado por don Eugenio Garza Lagüera y junto con otros muchos inversionistas como las familias Michel y Guichard de Liverpool y que también al día de hoy siguen siendo importantes accionistas de FEMSA. 10 años después, el grupo termina vendiéndose a BBVA de España. Y de esta experiencia hablé con Bárbara Anderson. Una de mis primeras preguntas es, ¿por qué no tiene socios? ¿Por qué no tiene socios especialistas en seguros? ¿Por qué no tiene, como muchas otras empresas ahora tienen Petroval? ¿Por qué no estaba, no sé, Pemex como socio? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque se dedicaba solamente a él. Entonces dice, fue mi mala experiencia con Bancomer. En Bancomer fue darles un espacio a un socio para que entrara y después, me acuerdo que dijo, con permisito, se quedaron con todo. Y me di cuenta que se llevaron algo que habíamos construido nosotros y que conocíamos profundamente. Nunca más
nunca más volví a tener socios después de lo que pasó con Bancomer. La nacionalización, la reprivatización de la banca terminó por convencerme de que si no lo puedes manejar, véndelo, pero nunca sumes socios a tu compañía. No tengas otras personas dentro de tus empresas. En ese sentido dijo, nunca más, y el mejor ejemplo fue Bancomer, y también fue la decisión por la cual venden la cervecería Cuauhtémoc. La mala experiencia de su papá en la primera etapa de Bancomer, después la nacionalización de la banca cuando encabezaba él mismo Banca Cremi y luego la reprivatización son factores que le confirmaron la idea de no tener socios y si acaso entrar como inversionista minoritario, pero más como un tema patrimonial en aquellos negocios que no podía operar directamente. Ahora, es importante contrastar cómo Grupo Val, a diferencia de muchos grupos de empresas mexicanas, efectivamente no optó ni por hacer compras apalancadas ni asociarse con nacionales o extranjeros a lo largo de toda la gestión de don Alberto. Quienes trabajan o han trabajado en Grupo Val dicen que es una empresa muy familiar, muy paternalista, en la que cuidan mucho a sus colaboradores y en donde la mayoría de los directores son de edad avanzada porque la gente que trabaja ahí está pensando en el largo plazo. Bárbara Anderson dice que don Alberto era una persona muy apegada a lo que hacía. Trabajaba de lunes a lunes, más de 14 horas al día y cuidaba todos los detalles de cada una de sus empresas. Incluso se fijaba cómo estaban acomodados los suéteres en el Palacio de Hierro. Era una persona sumamente perfeccionista. Su oficina era maravillosa con piso de azulejones de lapislázuli, azules, así una cosa impresionante, mucho lujo. Él era especialista en casa mayor, entonces había una alfombra con un oso negro que había cazado en Canadá. Un cuadro de Picasso en su escritorio que me llamó mucho la atención porque uno está acostumbrado a ver réplicas de todo. Este era un Picasso. Impecable todo ordenadito, un solo papelito fuera de su lugar, no tenía computadora. Me dijo que era un obsesivo del orden y de los detalles y la decoración, que toda la decoración de los Palacios de Hierro era de él. Toda la concepción de cómo iban a ir los racks, cómo se iban a poner estos mostradores entre medio de los salones. Me dice, viajé muchas veces a las galerías Lafayette y empecé a tomar detalles de iluminación, de aroma, hacía sus bocetos. Era, yo creo, un decorador frustrado en su vida. Impecable él también, ¿no? Zapatos bostoniano, traje perfecto. Balleres también tenía una afición por el mundo de la tauromaquia. Era un negocio familiar. Creo que su papá ya tenía el rancho de Begonia y los toros. Aparte producía carne de altísimo nivel, carne de res para exportación solamente, con un tipo de corte muy particular. Lo que sí él creció, porque también era un bicho de negocios, era el negocio de los toros. No era solamente el hobby de tener toros de lidia y todo lo que es el desarrollo genético de esta raza, sino que empezó a tomar el negocio de las plazas de toros. Primero en México, donde era amo y señor de todas, y después en Europa, ¿no? En España, donde es un lugar súper competido, es un lugar donde nació la tauromaquia. El negocio de los toros era de un mexicano, y era de un mexicano que era Alberto Balleres. Era una de sus pasiones y era a donde iba todos los domingos, o sea, sí iba todos los domingos al lugar donde hubiera corridas, y era uno de los temas que más lo obsesionaba en cuanto a información. Así como los fanáticos del deporte saben quiénes son los mejores deportistas, cuántos goles hizo Messi, a qué hora, él sabía exactamente de los toros, los toreros, o sea, tenía como una obsesión matemática con respecto a todo lo que tenía que ver con tauromaquia. Y bueno, ya les decía yo que Peñoles es la joya de la corona, pues en 1985 Balleres vende Cervecería Moctezuma a FEMSA para concentrarse en el negocio de la plata en Industrias Peñoles, que contemplaba ya más de 20 compañías de minería, exploración, fundición y también la elaboración de productos químicos. En el 2008 hacen una escisión de la unidad de metales preciosos y la convierten en Fresnillo, que como les decía es la productora de plata más grande del mundo. Y obedeciendo sus intereses por el sector energético, en el 2015 crean Petroval, una empresa enfocada en la exploración y explotación petrolera en el contexto de la reforma energética en México del 2013, que abrió la industria petrolera a la inversión privada, permitiendo entrar a compañías que eran tanto nacionales como extranjeras al negocio de los hidrocarburos. Casi 10 años después, Grupo Val vende Petroval a Grupo Carso por $530 millones. Don Alberto también tuvo participaciones en el mundo de la filantropía. Creó la Fundación Mexicana para la Salud, presidió la Asociación Mexicana de Cultura y la Junta de Gobierno del ITAM, institución que era muy importante para él. El ITAM es la máxima satisfacción que yo tengo de todos mis quehaceres y todo lo hago con una verdadera pasión y alegría, todos, lo más importante para poder precisamente lograr que las desigualdades en nuestro país se disminuyan. Esa base de la educación, ¿cómo se puede lograr? ¿No? Es la herramienta más eficaz
para lograr que nuestra querida gente pueda progresar. Y bueno, ya que hablamos de algunas de las empresas que conforman el grupo, ¿cómo se manejan? Uno de los mandatos del grupo, que también ha sido una de las claves de su éxito, es que nunca se podían prestar recursos entre las empresas. No hay subsidios cruzados. Esto nos platicó Bárbara Anderson. Y una de las cosas que él siempre pidió es que no hubiera intercambio entre las marcas. O sea, si GNP tiene que comprar regalos empresariales, Palacio de Hierro es una de las que cotiza. No tiene que salir de ahí el regalo. Si hace falta ponerle seguros a todos los empleados de LITAM, GNP cotiza. No tiene que ser en automático. No tienen que alimentarse entre sí todas las empresas. Entonces, lo que yo hago un retiro personal una vez al año a la Begoña, a su rancho, y me llevo una hojita. O sea, una hojita muy sensible y pongo lo que hay que hacer y lo que no tengo que hacer. Y los reviso a conciencia y no es tampoco un PowerPoint y una presentación. Es un checklist mío. Estas cosas hay que hacer, estas cosas están pasando, hay que tenerlas en cuenta. Luego vengo y entrego al consejo de Grupo Val ese papelito y con eso desarrollan todas las estrategias, los business plan, el pipeline a los próximos 18 meses. Pero lo de él era un retiro espiritual solo. Me dice, no me voy con nadie. Me voy solo al rancho y me siento en mi escritorio con esa hojita a pensar qué quiero y qué espero y qué me imagino que va a pasar en todas las compañías y en toda esa diversidad que tenía rumbo al año siguiente. También hablé con Vanessa Payán, quien está a cargo de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Operaciones y Finanzas en Valmex, la casa de bolsa del grupo, quien me explicó que trabaja muy de cerca con los directores de las diferentes compañías en asesoría financiera. Al tener una casa de bolsa como parte del mismo grupo, el manejo de las tesorerías, muchas de las cuentas que se tienen aperturadas para las empresas hermanas, lo que Valmex apoya es tanto en el asesoramiento, cuando sea el caso de la parte patrimonial, pero principalmente en el caso de ser tesorerías corporativas, también en ofrecer acceso a mercado, que muchas de las tesorerías, como por ejemplo la de Profuturo, GNP, que son tesorerías mucho más grandes, Peñoles, ellos se acercan con nosotros para poderles dar mucho mejor precio. Tenemos la posibilidad de darles precio como ser una casa de bolsa y darles el servicio tanto de tipo de cambio para las tesorerías que manejan pesos y dólares, y lo mismo para todo el fondeo que ellos tienen a lo largo del día. Nosotros llevamos todos los reportos o las inversiones en fondos mismo día o en fondos de largo plazo, dependiendo de las necesidades. Como tú sabes, las tesorerías trabajan en el manejo normal del flujo que pueden ir recibiendo y muchas veces es complicado si tienes una institución financiera que probablemente no te conteste o no te dé el servicio tan fácil y tan cercano como lo es tu propia casa de bolsa dentro del grupo. Y lo que nosotros tenemos y tratamos de permitir es que haya una comunicación constante también en términos de asesoramiento de cómo están los mercados, cómo vemos la parte económica tanto local como en offshore. El director general es parte de los comités y los consejos de inversión de las empresas. Entonces, todos los consejeros y todos los demás directores corporativos están muy cercanos a poder saber qué es lo que está sucediendo, y con la experiencia y el conocimiento que se tiene en la parte de asesoría de Valmex, se apoyan muchísimo en la toma de decisiones que tienen que realizar todos los comités de las diferentes empresas, y es una sinergia muy importante. En abril de 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, Alberto Balleres renuncia como presidente del grupo para pasar la estafeta a uno de sus 7 hijos, Alejandro Balleres Gual, quien ya se encontraba en el consejo de directores de las principales compañías, y don Alberto se queda como presidente honorario. Y sobre esto opinó el presidente de México. Ahí vemos el peso que sigue teniendo el grupo para el país y su economía. Se aceptó la propuesta de que Alejandro Balleres, su hijo, sea el presidente del consejo del Grupo Val. Esto es muy bueno para el país porque significa estabilidad, significa confianza, significa más inversiones para tener más empleos y seguir creciendo. Y casi un año después de que don Alberto Balleres cediera el cargo a su hijo Alejandro en abril del 2021, el 2 de febrero de 2022 muere a los 90 años de edad. Mi padre fue el que me influyó todo el amor que tengo por México. Mi padre fue un gran mexicano y quiso mucho a su país y nos lo infundió a toda mi familia, ¿no? Y mi familia para mí es lo más importante. ¿No? Yo me gusta expresar mis sentimientos, que digo que yo tengo 2 grandes amores en mi vida, mi familia y mi querido México. Hoy
Hoy murió un gran empresario, un gran mexicano. Hoy murió don Alberto Balleres. Su hijo Alejandro publicó una carta donde confirmó que don Alberto... Emilio Azcarra Gallán, de Alfonso de Angoitia, de Bernardo Gómez y de Televisa Univisión, del grupo Televisa Univisión, le expresamos nuestra más sentida condolencia a su apreciable... Políticos, la comunidad taurina, todos lamentan la muerte de Alberto Balleres, el cuarto hombre más rico de México. El empresario Alberto Balleres. Alberto Balleres era uno de los empresarios más importantes. Expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Balleres González. Estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México. A don Alberto Balleres le decían el rey de la plata o rey Midas de México. Estuvo 54 años al frente de Grupo Val y llegó a contar con un patrimonio neto de $8,500 millones, que, como les decía, lo colocó en los primeros lugares del ranking de multimillonarios de Bloomberg. Pero él veía la riqueza como un medio y no como un fin. Esto dijo cuando recibió la medalla de honor Belisario Domínguez en 2015 en el Senado de la República. Siempre he sostenido que la riqueza material es un medio, no un fin. Y cuando esta riqueza se invierte en el país, se transforma en un instrumento social que beneficia a todos. Así, este reconocimiento que recibo con una emoción indescriptible, lo comparto con muchos empresarios que han servido fiel y eficazmente a México. Queremos despedirnos aquí del gran amigo y ser humano a quien tanto vamos a extrañar. Don Alberto, noble y fino caballero, guía y patrono, amigo y tamita de corazón, descansa en paz. Tu extraordinario legado de educación, de calidad y con sentido humano vivirá por siempre en todos nosotros. La periodista Bárbara Anderson me dijo que don Alberto era una persona sumamente brillante y de vanguardia, que veía las tendencias a mucho tiempo, pero le costaba soltar el poder. Prácticamente trabajó hasta el final. Y algo que Bárbara y muchos periodistas compartimos el sentimiento es la poca apertura en general del empresariado mexicano a comunicar sus mejores prácticas, sus estrategias, sus éxitos, con contadas excepciones. Parte del DNA que desarrollamos en White Paper es tener esta información de los mejores empresarios, información que te ayude a tomar decisiones, a tener perspectiva. Me babeaba con toda la información que me daba porque estamos acostumbrados en otros países a tener estos libros. Cada empresario tiene un libro, cada empresario tiene su know-how, cada empresario es muy generoso dando su cómo lo hice y cómo se hace y lo que yo opino. Y en México nadie, o sea, no hay un libro de Zambrano que también se murió, no había un libro de Balleres, no hay un libro de Slim de él. Hay como ese egoísmo a compartir las buenas prácticas. En algunos casos me parece que es una cuestión de pudor, en otros prefiero que no me juzguen, no opinen de mí, pero me encantaría que hubiera más apertura por parte. O sea, esto fue una cosa hasta curiosona y simpática, pero no ocurrió con el resto. Conseguí hacer una entrevista con Zambrano, pero se murió a los 15 días. Es un poco complicado esa parte de no permitirse el legado no solamente empresarial y de crecimiento del Producto Interno Bruto, sino de conocimiento, de esto soy, así se hacen los negocios en México, así creé este emporio, así me imaginé que iba a ser esta corporación, y poder conocer. Y creo que eso también ayudaría a quitar muchos de los prejuicios que tenemos contra el sector empresarial en México. Hoy, Alejandro Balleres Gual tiene 64 años y está frente a Grupo Val con la vara muy alta, con el reto de mantener o seguir haciendo crecer cada una de las empresas del grupo. En los siguientes episodios haremos un deep dive sobre Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, GNP, Valmex y otras de las compañías de la holding. Esperamos sus comentarios en susana@whitepaper.mx y rene@whitepaper.mx. No se pierdan los siguientes episodios y, muy importante, denle seguir al podcast en Spotify y en Apple Podcast y activen la alerta para que cuando salga el siguiente episodio de esta temporada estén al tanto.